Tengan un buen día. Para Alianza Américas es un gusto darles la bienvenida a esta segunda conversación de la serie de webinars titulada Vulnerabilidades entrecruzadas, abordaje del cambio climático y el desplazamiento forzado en México y Centroamérica. Con este esfuerzo queremos llamar su atención sobre las realidades de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad entrecruzadas por la crisis climática que les lleva a desplazarse de manera forzada. Entender el impacto concreto de esa condición de vulnerabilidad en los efectos del cambio climático y en la migración forzada es fundamental para diseñar e implementar respuestas particulares que atiendan necesidades específicas. La aproximación de una misma respuesta para todos es insuficiente y tendrán efectos inequitativos. Con frecuencia escuchamos la expresión las personas más vulnerables, pero las vulnerabilidades al cambio climático y el desplazamiento no son un conjunto definido y estructurado de situaciones que impactan de la misma forma. Esta serie de seminarios virtuales buscan entender, desmenuzar las diferencias y realidades de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y considerar cómo exacerban los riesgos ante la crisis climática y en el desplazamiento forzado o migración forzada. Buscamos que esta serie de seminarios virtuales sea una invitación para reconocer el impacto de la crisis climática y del desplazamiento en las vidas de todas las personas, sobre todo de aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Les invitamos a seguir participando en esta serie. Tengo el gusto de presentar a la moderadora de esta conversación, Susana Salgado, quien dirige el programa de aprendizaje y liderazgo de jóvenes del Centro Romero, una organización miembro de la red de Alianza América. Susana es una joven mujer mexicana beneficiaria del programa DACA que ha dedicado su trabajo en facilitar espacios de aprendizaje seguro para niñas, niños y adolescentes que quieren forjar su futuro desempeñando un papel activo en la comunidad en el área de Chicago, Illinois. Muchas gracias, Susana, por liderar esta conversación. Te cedo el micrófono. Y muchas gracias a ustedes por estar conectados en esta conversación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como dijo, mi nombre es Susana Salgado, soy de Centro Romero y es una organización miembro de Alianzas América. Les recuerdo que este evento será en español con interpretación en inglés. Puede habilitar esta función en la esquina inferior derecha de su pantalla en Zoom. This event will be in Spanish with English interpretation. You may enable this feature on the bottom right corner of your Zoom screen. El día de hoy nos acompaña Tania Ramírez. Tania, bienvenida. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Tania forma parte de la organización Hijos México, hijos e hijas de personas desaparecidas, exiliadas o asesinadas por motivos políticos desde su fundación. Muchas gracias, Tania, por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Jorge Medrano, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista y docente universitario guatemalteco, que es el director ejecutivo del programa de atención, movilización e incidencia por la niñez y adolescencia PAMI, promoviendo la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes. Agradecemos que hoy esté aquí con nosotros para compartir sobre las vulnerabilidades que afectan a la infancia, niñez y adolescencia en Guatemala y México, en el contexto de la crisis climática y el desplazamiento forzado. Sabemos que ese es un tema muy complejo y les agradecemos por compartir su visión y su experiencia con nosotros. También invitamos a la audiencia a que hagan sus preguntas y comentarios en la sección de Q&A o preguntas y respuestas, ya que tendremos un espacio al final para responderles. Vamos a comenzar con las preguntas. Tania, empezamos contigo. ¿Cuáles son algunos de los riesgos principales que enfrentan las y los infantes, niñas y niños y adolescentes en sus países ante la actual crisis climática?
Muchas gracias, Susana, y gracias también por la invitación. Un gusto coincidir acá y un gusto también estar con Jorge Luis. Em, Me parece que un primer nivel de riesgo está en la invisibilidad. Es decir, venimos de un futuro, de un pasado próximo en el que esta crisis climática no se reconocía por muchísimos actores políticos y me temo que si bien en el discurso se ha instalado, quizá en la vía de los hechos no está. Entonces, pensaría que el primer problema es que esto en el mundo adulto todavía no se habla, pero qué duda cabe que chicas y chicos ya lo están viviendo, como todas las personas que nos damos cuenta de lo que está pasando, lo están viviendo en su piel propia, en la ropa que se tienen que poner, etcétera. Y esto implica una serie de riesgos y afectaciones que pueden tener un nivel inmediato, muy directo, como el acceso al agua sanitaria, a los alimentos en buenas condiciones, o afecta también sus derechos a la alimentación saludable, pero en un segundo nivel también tiene ciertos impactos psicológicos, ¿no? Y vamos a estar ahondando en ello, pero qué duda cabe que ahí donde ubicamos niñez, juventud, como estar en contacto con la esperanza, pues la crisis climática también pone a las nuevas generaciones jóvenes, digámoslo así, frente a un escenario apocalíptico que trastoca su integridad psíquica, pero también su capacidad de organizarse e incluso la credibilidad que pueden tener del pacto político que implican los estados y la sociedad. Qué bueno que mencionas que en el mundo adulto algunas veces no tomamos eso en conciencia y muchas gracias a ambos que están dándole esos derechos a los jóvenes, a los niños. Y nosotros acá en Centro Romero usualmente decimos, tenemos en el programa de niños y les decimos que ellos pueden expresar su voz. Pero con esto me llevo que también enseñarles cuáles son sus derechos a ellos, ¿verdad? Para que puedan expresar su voz. Jorge, continuamos contigo. ¿Qué nos puedes contar sobre las causas de la inseguridad alimentaria en la infancia, niñez y adolescencia en Guatemala? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Tania también, devolviéndole la cortesía. Gracias también a Alianza Américas por la invitación y a todas las personas que están presentes en este evento. Muy bien, como lo dijo Tania, ¿verdad? Hay algunas cosas que se vinculan directamente con las causas de la inseguridad alimentaria, no solo en Guatemala, sino nosotros lo vemos ya como una cosa global, ¿verdad? Es un problema complejo, afecta a muchos países, como lo dije hace un momento, y yo creo que algunas de las causas principales sobre este tema es, primero, la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Tenemos sistemas desiguales económicos. Por ejemplo, en Guatemala, una parte significativa de la población, según las últimas mediciones de pobreza que se hicieron en el 2014, es otro problema que tenemos en Guatemala, que no hay mediciones constantes, permanentes, ni actualizadas ni desagregadas, pero en la última medición que se hizo en el 2014, al menos 59 personas de 100 vivían en condiciones de pobreza. Y esto dificulta el acceso a alimentos nutritivos y suficientes para los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa falta de recursos limita la capacidad de las personas para adquirir su alimentación, en primer lugar, pero después alimentos de calidad, ¿verdad? Constantemente se habla de comida chatarra, que es la más accesible en los lugares y la más barata, ¿verdad? Y esta situación es algo que se complejizó en pandemia y en pospandemia. No solo ya traíamos una tendencia que la nutrición o la seguridad alimentaria iba a ir en descenso, sino que además se agravó en pandemia. Em, Sumado a esto, tiene que ver como con la práctica de los cambios en los precios de los alimentos. Las fluctuaciones en los precios de los alimentos afectan mucho la capacidad de las familias para comprar lo que necesitan. Eh, Obviamente afecta principalmente a las familias de bajos ingresos, ¿verdad? Que pueden verse obligadas a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen. Esta es otra causa de la inseguridad alimentaria. Eh, También el tema de la crisis climática, ¿verdad? Y los eventos externos. Guatemala es vulnerable a eventos climáticos extremos. Hace poco em, tuvimos un problema de agua, no llovía aquí en el país, pero de repente cuando empezó a llover, la cosa se complejizó, ¿verdad? Entonces aquí hay sequías, inundaciones, tormentas, además estamos en un territorio este,
que tienen los dos mares. Estamos en medio de los dos mares y eso nos complejiza un poco la situación. Estos fenómenos así extremos afectan la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. En Guatemala las familias dependen, como es un país de vocación agrícola, dependen mucho de la agricultura y la pesca, ¿verdad? Entonces esto afecta principalmente, cabalmente, esas acciones productivas. El acceso limitado a servicios de salud y nutrición también es una cosa dramática en el país, ¿verdad? Hay una debilidad en todos los servicios de salud y programas de nutrición adecuados. Por ponerles un ejemplo, entre el 2022 y 2023, al revés, entre el 2022 y 2023 hubo un incremento de casos de nutrición crónica, del hambre crónica, casi del 35%. Pero el Ministerio de Salud, con el gobierno anterior, redujo el presupuesto aproximadamente en 86.6 millones de dólares. Entonces, no solo hay una evidencia del incremento de salud, porque ellos mismos lo reflejan, sino que además reducen, digamos, como la inversión alrededor de eso. Y también en los últimos años, a partir de 2011 más o menos, se ha institucionalizado las políticas asistencialistas en disminución de la política estructural, esa que nos ayuda, digamos, como a generar un impacto en las familias a más largo plazo, ¿verdad? Entonces, los programas y acciones de entrega de bolsas de alimentos, de entrega de semillas, de abono, de apoyo en metálico, en dinero, ¿verdad? De apoyo a entrega de materiales es cada vez una constante y con ello se destina un presupuesto que aleja las acciones que enfrentan las causas de la pobreza o pobreza extrema. Básicamente eso. Sí, Tania y Jorge, creo que ambos han tocado algunos de los principales desafíos que enfrentan las familias con respecto a sus miembros menores de 18 años de edad. Pero si nos pueden elaborar un poquito más durante las situaciones de emergencia, como desastres súbitos o desarrollo lento inducidos por el cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las familias? Y esta es para cualquiera de los dos. Quien quiera responder. Pues si quieren, yo les cuento. Y bueno, en Redim trabajamos con un enfoque de derechos humanos y colocando siempre en nuestro análisis los derechos de niñez y adolescencia en particular. Y hay un principio en este marco de entendimiento que es el interés superior de la niñez. Es un concepto un poco complejo, novedoso, al mismo tiempo es un principio jurídico, pero un principio de interpretación, pero además algo que orienta políticas públicas, etcétera. Y quiere decir, eh, básicamente, intentando hacerlo simple, que frente a toda otra eh, prioridad, frente a todo otro interés, se coloque a la niñez primero, ¿no? Me parece que en ese sentido habría que pensar en el momento en el que suceden estas catástrofes que menciona Susana, en qué es lo que sucedió previo y qué es lo que sucede en la atención inmediata, ¿no? En el pensar previo creo que es importante recordar cómo se ha empezado ya a clarificar un poco que no existen catástrofes naturales, sino que siempre son catástrofes humanas, ¿no? Es decir, ha sido la acción sostenida de las personas y de la humanidad degradando la naturaleza, el medio ambiente, la que nos ha llevado a estar donde estamos. Y a menudo, y lo vinculo con lo que decía ahora Jorge Luis, el impacto diferenciado que pueden tener estas catástrofes cuando se trata de familias, de niñas, niños en situación de pobreza y pobreza extrema, pues es el doble o el triple, ¿no? No es lo mismo vivir en una casa sólida, en un barrio que tiene bien conectado el drenaje, en donde va a fluir el agua, a vivir en una ladera de una montaña que se va a deslavar en cuanto aquello tenga mucha carga de lluvia, por ejemplo, ¿no? Por hablar de los momentos en los que hay lluvia. Otro escenario es cuando deja de haber y las sequías me parece que ya empiezan a ser parte de nuestro escenario. Entonces, en términos preventivos, ¿no? De qué sucedió previamente, creo que este interés superior de la niñez tiene que servirnos a las sociedades y por supuesto a los gobiernos y a los estados, de eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos, a tomar decisiones sostenidas en favor de colocar al principio a niñas, niños, adolescentes, es decir, garantizar que su derecho
a la vivienda, que su derecho a vivir en condiciones saludables y sanas y seguras esté garantizado, porque esa es la mejor manera de no tener que actuar cuando sucede una catástrofe. Y en este actuar, pues hay que recordar también que muchas veces eh, la atención de estas catástrofes le cuesta a los gobiernos millones y millones de pesos o de quetzales o de dólares, ¿no? Por supuesto que se tiene que hacer, pero qué duda cabe que si esos pesos y quetzales y dólares se hubieran puesto previamente en mitigar ese efecto de la desigualdad y de la pobreza, muy probablemente hablaríamos de un menor impacto económico después, ¿no? Y cuando suceden las catástrofes, el principio de interés superior de la niña también debe priorizarse. Miren, esta noción de los derechos del niño surge en un contexto de posguerras y de entreguerras, en donde la humanidad aprendió el duro impacto que viven niñas, niños, adolescentes cuando los países están en guerra, ¿no? Todo lo que podemos imaginar o recordar de las películas que hayamos visto, etcétera, tiene que ver con cómo la crueldad de la pobreza, la crueldad de la falta de acceso a la seguridad y de la integridad incluso física de una persona, es mucho más cruel y más dura cuando hablamos de niñas y niños. Las guerras no se han ido del escenario, si bien es cierto que este es un escenario, la convención o la primera declaración de derechos del niño, pues que pensaba en los efectos que vivió la niñez después de la Segunda Guerra Mundial concretamente. Hay que decir que las guerras no se han ido, pero que también esas catástrofes ocasionadas por la mala atención que los seres humanos y los gobiernos hemos tenido del uso y empleo de los recursos, sigue colocando esos escenarios catastróficos que quizá teníamos ubicados más fácilmente en las guerras, ahora frente a la crisis climática, ¿no? Entonces, aprender cómo esos niños y niñas tienen que ser los primeros en ser alimentados, cómo se tiene que aprender a manejar incluso los cultivos de cierta forma para que haya alimentos que estén siempre presentes, como cuando llega la ayuda humanitaria, quienes tienen que ser atendidas en primer lugar son las familias en donde haya niñas, niños, adolescentes. Ese es un poco también cómo podemos imaginar que este principio del interés superior de la niñez puede aplicar en la atención directa cuando se da alguno de estos eventos. Sí, muchas gracias, Tania. Jorge, ¿algo que quieras agregar? Bueno, me gustó que Tania haya sacado lo del enfoque de derechos, porque nosotros ahora mismo estamos haciendo una investigación en un territorio en Sololá, aquí en el occidente del país, uno de los países, uno de los departamentos más pobres de Guatemala. Y cuando se habla sobre la seguridad alimentaria y nutricional, los papás, los líderes comunitarios, las autoridades municipales acusan a los papás de tener la culpa, digamos. Entonces, en el enfoque de derechos, cada quien tiene una responsabilidad, ¿verdad? Son responsabilidades compartidas. Mm, Nosotros hoy estamos hablando aquí a favor de los derechos de la niñez, pero hubiese sido bonito que los mismos jóvenes estuvieran aquí hoy presentes, ¿verdad? Este es un gran desafío. Y el interés superior del niño plantea, sí, ciertamente, los procedimientos que beneficien a la niñez, ¿verdad? Pero la misma convención también plantea la participación de los chicos. eh, y entonces nosotros vemos también como un desafío que los chicos estén involucrados plenamente en las cosas que les afectan e interesan, ¿verdad? Que formen parte, digamos, como de este discurso adulto, porque además eso nos ayudaría a acercar las generaciones, ¿verdad? Y nuestros sistemas económicos y políticos, una de sus grandes estrategias es cabalmente generar esa distancia generacional, ¿verdad? Porque se pierde la memoria. En nuestro país, la guerra de los 36 años, la represión de esos 36 años que vivimos, donde hubo muchas muertes, desapariciones, viudas, huérfanos, etcétera, eso fue una de sus principales estrategias, distanciar a la gente, ¿verdad? Que se pierda esa memoria, porque entonces no hay como conciencia de exigibilidad, no hay como un hilo conductor que nos ayude a exigir cosas. Em, este, mm, Eso para nosotros es fundamental. Los desafíos van muy asociados, digamos, como a las causas, ¿verdad? Si efectivamente hay una pérdida de las condiciones materiales, con cualquier evento de emergencia y crisis, obviamente hay una pérdida de hogares y medios de vida. Entonces, ese es un gran desafío. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, digamos, como sociedad civil, es exigir el cumplimiento. Yo sé que a veces uno dice, bueno, miren,
generalmente nuestros proyectos lo que buscan es siempre que se cumplan los mandatos, pero realmente ese debería ser el trabajo de sociedad civil. Nosotros no podemos sustituir al Estado. Entonces, lo que buscamos mucho en PAMI es constantemente estar recordando que todos los garantes, todos los funcionarios de gobierno tienen mandatos, tienen que tener conciencia de lo que tienen que hacer, de sus obligaciones y responsabilidades, porque generalmente hay una tendencia del funcionario de hacerse el loco, disculpen la expresión, ¿verdad? De olvidar sus responsabilidades y pareciera como que ellos están encima de la ley. Y nosotros eso es lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tratar de garantizar o de impulsar, digamos, que haya más seguridad, acceso a servicios públicos, ¿verdad? Y que todo eso tenga un impacto en la salud y nutrición de los chicos y chicas, ¿verdad? Porque además con todos estos eventos también hay algo que nosotros siempre estamos pensando, que hay como se interrumpe la educación, ¿verdad? Hay una educación interrumpida y eso no le permite también a los chicos y chicas generar las capacidades necesarias cabalmente para generar sus propios medios de vida, ¿verdad? Y obviamente uno de los grandes desafíos también de estos eventos de desastres es el desplazamiento y la migración forzada, ¿verdad? Son un detonante, un detonante de migración. Solo con decirles, por ejemplo, que en Guatemala en los últimos años, en los últimos 5 años, más o menos se amplió la tierra, se amplió, digamos, como el uso de las tierras para la siembra de palma africana, ¿verdad? Y eso sigue devastando los bosques. En el norte del país, ¿verdad? Hay más o menos unos 180.000, más de 180.000 hectáreas eh, de siembra de palma africana y eso tiene un impacto en el clima, tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto en las comunidades, ¿verdad? Son dinámicas agrícolas que también generan conflictos territoriales y por lo tanto también provocan desplazamiento y migración forzada. Entonces eso se convierte en un desafío para nosotros también porque al final yo puedo hablar, en PAMI podemos hablar de derechos de la niñez, podemos hablar de implementación de políticas públicas municipales, pero si yo obvio, digamos, todo lo que está pasando en temas de medio ambiente y cambio climático, entonces estoy como viendo solo una parcela de realidad. Entonces nos obliga la misma realidad a seguir ampliando, digamos, como nuestros conocimientos y acciones. Sí, Jorge, creo que entraste en nuestra segunda pregunta, en la siguiente pregunta, que es acerca del desplazamiento forzado, ¿verdad? ¿Y qué estrategias han implementado los gobiernos de Guatemala y México y organizaciones como las que ustedes dirigen para proteger a la niñez y adolescencia frente al cambio climático que podrían derivar en el desplazamiento forzado? Y sí, Jorge, comenzamos contigo, ¿sabes? Bueno, contarles un poco que nosotros no nos hemos como especializado y hemos trabajado poco en temas de medio ambiente o cambio climático. Eh, Nuestra labor ha sido básicamente tratar de incentivar la sensibilidad, la ampliación de conocimientos y capacidades y metodologías de los garantes, de los funcionarios de gobierno. Esa realmente ha sido como nuestra labor. Nosotros insistimos en que si yo tengo aquí un papel y dice que yo tengo que estar a las 10 de la mañana en esta conferencia, porque me lo invitaron y yo asumí la responsabilidad y dije que sí, entonces yo tengo que cumplirlo, ¿verdad? Pero los funcionarios constantemente están obviando sus responsabilidades y es como, creo que es una cantaleta de todos los días, hay que estarlo diciendo, una letanía, ¿verdad? Estar recordando que ellos tienen mandatos específicos con relación a la protección integral de la niñez y la adolescencia. Y cuando hablamos de protección integral, estamos hablando de todos los derechos, del cumplimiento de todos los derechos, acceso a salud, educación, nutrición, participación y protagonismo, derecho a un medio ambiente sano, a la cultura, recreación y deporte. Entonces, realmente en PAMI nosotros lo que hemos hecho es mucha formación con enfoque de derechos al personal directamente vinculado con la niñez y adolescencia migrante. Voy a hablar un poco sobre lo que más o menos hacemos, ¿verdad? Y aunque, digamos, suene repetitivo de que nosotros estemos formando constantemente al personal, pero aquí en Guatemala hay una práctica que hay una rotación de personal muy alta. Todo el tiempo están cambiando al personal, ¿verdad? También los proyectos que a veces nosotros implementamos tienen 2, 3 años y a veces esa temporalidad no coincide con la dinámica de las poblaciones. Nosotros tratamos de adaptarnos
a esas dinámicas, ¿verdad? Pero sí, digamos que generar una conciencia alta en el personal, en el personal de gobierno, eh, es importante, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a seguir gestionando, digamos, como el cumplimiento de esas leyes, de esos protocolos, de esos instrumentos políticos, digamos, que ayudan a generar, digamos, como todo este ambiente de trabajo coordinado. También hemos acompañado técnicamente en la elaboración de algunos instrumentos como protocolos, reglamentos, eh, derivado como de los compromisos asumidos por los estados, ¿verdad? En materia de derechos humanos. Nosotros vemos que ellos tienen la obligación de hacerlo, pero se van quedando como rezagados en eso. Entonces nosotros decimos, bueno, si nosotros podemos aportar, aportamos. Eh, Recientemente estuvo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el vicepresidente del Comité de Derechos del Niño, planteando que el Estado de Guatemala debería de ser mucho más proactivo en cuanto, no solo a la respuesta que le tiene que dar a los niños, sino también en cumplir con esas obligaciones que asumió cuando ratifican los diferentes tratados o mecanismos de derechos humanos. Cuando se trata de ayudar a las personas, realmente los funcionarios se hacen para atrás, ¿verdad? Y eso es dramático para nosotros. Entonces hemos contribuido, digamos, como en eso y entendemos que la migración es un fenómeno regional y no podemos abordarlo solo desde Guatemala. Por eso es que estamos haciendo sinergias con Honduras, pero además estamos integrados a un espacio regional que se llama ROCOM, Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, intentando posicionar en algunos espacios de toma de decisiones, como la Conferencia Regional sobre Migración, el abordaje de las migraciones. También en el tema de nosotros estamos intentando impulsar un mayor involucramiento de las autoridades locales para que tomen conciencia sobre el riesgo de la migración. Entonces ahí eh, hemos facilitado, digamos, como la formulación participativa de políticas públicas para que se genere mayor inversión. Y lo último, yo ya veo que ya estoy más del tiempo. También hemos sistematizado y generado la promoción del libre acceso a la información pública, ¿verdad? de, entonces lo que hacemos es sistematizar datos en una plataforma sobre niñez migrante, ¿verdad? Sobre niñez retornada y niñez en movilidad, y que en este momento tiene datos específicos de Guatemala, El Salvador y Honduras, y esperamos que muy pronto se nos una México, Costa Rica y Panamá. Nada más. Tania, algo que nos gustaría que puedas agregar. Disculpen, me agarró la tos, por eso apagué la cámara. Pero Todo Tania, bien. si puedes Sí, elaborar en eso, por favor. claro, claro. En México el tema de bueno, en México, en Guatemala y seguro en toda nuestra región, la forma de entender, describir y atender el desplazamiento ha cambiado, ¿verdad? El desplazamiento forzado por los conflictos armados en nuestras regiones, por la violencia, es un hecho, pero ahora tenemos que empezar a hablar de desplazamiento interno forzoso, a veces también por causa del cambio climático, ¿no? Creo que observarlo también cuando esto toca la forma particular en la que afecta a comunidades indígenas y campesinas, es importante. El despojo de los territorios también es parte de lo que se está viendo por parte de pues sí, de los efectos de la violencia, ¿no es cierto? Y hemos visto que se ha agudizado y multiplicado de manera extrema en las últimas tres administraciones, digamos, los últimos tres gobiernos acá en México, 2006, 2012, 2018, esta situación se ha ido agudizando, ¿no? Es un fenómeno generalizado, pero que afecta de manera particular a determinadas comunidades, ¿no? Y algunos de los hallazgos, justo ahora México también pasó por el examen periódico universal, este mecanismo a través del cual las Naciones Unidas revisan, ¿no? Le hacen su examen periódicamente a los países. México hizo su cuarto EPU este año y algunos de los hallazgos que se pudieron observar y fue muy positivo que una de las recomendaciones que colocó uno de los países la aceptó el gobierno mexicano, tiene que ver con cómo se ha evidenciado que desde México no se ha cumplido con el deber de atender y emitir una ley general sobre el desplazamiento forzado interno. Hay trabajos ya que apuntan en este sentido para atender en conjunto la problemática de todas las provincias, digamos, las entidades federativas. México es una federación, pero también poder asignar
acción directa, presupuestos necesarios para cuando hay atención de casos, respuestas humanitarias urgentes a las personas ya desplazadas. Hay muchísimas personas desplazadas. Hace poco fue noticia y creo que sí da para hacer noticia internacional, como incluso el desplazamiento por la violencia en la frontera México-Guatemala hizo que muchísimas personas regresaran, digamos, retornaran hacia Guatemala cuando venían de su éxodo por Centroamérica, pero también personas mexicanas, chiapanecas, teniendo que refugiarse o huir temporalmente a Guatemala. Esto es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, frente a este desplazamiento forzado interno, que además en nuestras fronteras se mezclan estos asuntos, ¿no? Violencia, pero crisis climática, pero desplazamiento forzado por la falta de control de los territorios, el intento de los grupos del crimen organizado de controlar estos territorios, bueno, pues ameritan estrategias de respuesta integral a este desplazamiento, ¿no? Que puedan tener además la inclusión y la participación de las personas desplazadas. Hace rato ya Jorge Luis hablaba de cómo niñas y niños y adolescentes tendrían también que participar de esta toma de decisiones para garantizar que existe un enfoque diferenciado en el desplazamiento interno, ¿no? Y que entonces esas poblaciones más vulnerables, pueblos indígenas, mujeres, niñez y adolescencia, personas defensoras de derechos humanos, defensoras de la tierra, periodistas y familiares de personas desaparecidas, que también es otro fenómeno que intersecta por ahí, deben de tener atención prioritaria, ¿no? Y algunas de las recomendaciones en ese sentido tienen que dar con, pues sí, construir el andamiaje jurídico y normativo que pueda respaldar a las víctimas de desplazamiento forzado, lo que ya les decía, una ley general en esta materia, va a ser muy interesante, además el diálogo entre países que se puede armar en función de estas iniciativas legislativas, y poder hablar y sensibilizar cada vez más a las autoridades y a la sociedad sobre estas nuevas formas de desplazamiento, las historias terribles que están trayendo, pero también, y tiene que ver con lo que decía en la anterior participación, poder generar estrategias de prevención integral de este desplazamiento, ¿no? En donde se puedan abordar las causas estructurales y no estemos siempre siendo reactivas, atendiendo la catástrofe una vez sucede, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues tener medidas que tiendan a detener el desplazamiento, la destrucción y la ocupación de los bienes personales, acceder a verdad y justicia en los territorios, y poder orientar también la reconstrucción del tejido social, ¿no? Una vez que las comunidades tienen que desplazarse, hay que volver a ver cómo se reconstruye ese tejido en esos sitios. Sí, entonces creo que lo que mencionas de la prevención es un aspecto de prioridad que tenemos que tener en conciencia, ¿verdad? Pero ¿algún otro aspecto que son prioritarios en su país para responder a las necesidades de protección de la infancia, la niñez y la adolescencia en México y en Guatemala? A veces ponemos énfasis en la legislación o en las instituciones, pero hay otros elementos culturales que deberíamos de considerar. Puedo comenzar, perdón, Tania. Sí, claro, Jorge. Bueno, miren, yo pienso que volver a insistir, ¿verdad? En que nosotros deberíamos de como de impulsar mecanismos de involucramiento real de los chicos y las chicas, de la niñez y la adolescencia, en la generación de propuestas, en la accesibilidad del Estado, ¿verdad? Que las asuma como lo que plantea la Convención de Derechos del Niño, como sujetos de derechos. De alguna manera nosotros lo hemos intentado con nuestros grupos de chicos y chicas a los que acompañamos. Digamos, se les acompaña en todo ese proceso de formación y de ciudadanía, pero también en algún momento los planteamos como parte de los espacios de toma de decisión. Aquí hay algo, una figura organizativa que se llama COMUDE, que es una Comisión Municipal de Desarrollo donde participan diversos actores. Entonces intentamos, digamos, que desde ahí también ellos aporten, que se les acepte, que aporten. Vean, los adultos generalmente siempre se están negando digamos, como a generar una dinámica diferente, ¿verdad? En los países nunca se les toma en cuenta y son los adultos los que generalmente hablan por ellos. Eso es lo que estamos planteando siempre nosotros. Eh, También tengo la impresión que nosotros debemos aprovechar como ese mecanismo universal e interamericano de derechos humanos. Los sistemas estos, ¿verdad? Deberíamos seguir posicionando como la situación de la niñez y la adolescencia en estos espacios internacionales. La venida de la CIDH aquí a Guatemala y la venida del vicepresidente del comité es una oportunidad, pero también está
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿verdad? El examen periódico universal, que nos debería de ayudar, digamos, como a seguir evidenciando o a visibilizar o a poner en la vitrina de que nuestros países no necesariamente están atendiendo a la niñez como se debe. Ese es otro, otro ámbito de ideas. También algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención es que en nuestros países hay mucha división de sociedad civil, como que cada quien tiene sus agendas y tratar de unificar, digamos, como una sola agenda de derechos humanos sería fundamental. Aquí hay un buen ejercicio alrededor del EPU, del examen periódico universal, donde se juntan diferentes actores, sectores, mejor dicho, bueno, actores y sectores, y se hace un informe, digamos, desde esas perspectivas, desde esas visiones o desde esas poblaciones, y hay un capítulo específico para niñez. Ese es un buen ejercicio, digamos, que nos podría ayudar. Y a esto también deberíamos sumarle un poco el tema de cómo unificar también una agenda de desarrollo para el país desde la cooperación internacional. Yo sé que eso es muy difícil, pero que sí podría aportarnos, es decir, unificar una agenda de sociedad civil y unificar también una agenda desde la cooperación, ¿verdad? Porque no hemos visto, digamos, como esa intención. Y también la participación activa de la comunidad. Me parece que eso es clave, cómo nosotros seguimos generando conocimiento en las comunidades, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha ignorancia, ¿verdad? No solo de lo que tiene que hacer el funcionario, sino también de lo que a mí me mandata la ley como padre, como madre, como líder comunitario, como no sé qué, ¿verdad? Pero es una estrategia, yo tengo que hablarlo de esta manera porque así lo he entendido, ¿verdad? Es una estrategia de la élite, de las élites, mantener a la gente tonta y enferma. Esas son las dos grandes estrategias. Entonces, si yo no tengo acceso a educación y no tengo acceso a salud, eso me limita mucho mi acción. Entonces, creo que esas cuatro cosas, participación activa de la comunidad, generar una agenda común desde sociedad civil, seguir posicionando en lo internacional eh, la situación de los derechos humanos y promover ese principio que plantea la Convención de la participación de chicos y chicas. Esas creo que me parecen buenas. Tania. Sí, miren, yo coincido con Jorge, porque además cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto hablamos del el papel y el rol de los estados, ¿no? Y del gobierno, pero qué duda cabe que son un cambio de paradigma en el entendimiento de la realidad que se ha gestado en las últimas décadas en nuestros países, ¿no? Entonces, organiza adecuadamente con mecanismos, con recomendaciones, con exámenes, etcétera, con todo este marco jurídico y normativo el quehacer de los estados, pero también orienta a la opinión pública y en ese sentido creo que lo que desde otros espacios y otros actores que no son únicamente los estatales se puede y se debe hacer, tiene que ver, por un lado, con una responsabilidad al momento de comunicar, ¿no? Sería súper importante que este tipo de eventos se comuniquen también con perspectiva de derechos y con perspectiva de derechos de infancia. Estoy pensando concretamente en las coberturas periodísticas que se hacen de pronto de estos hechos que se convierten en hechos noticiosos. Entonces, hay ahí también en los medios de comunicación un tramo de corresponsabilidad, ¿no? En México y en Guatemala entiendo que también, aunque no se llama igual, pero hay una ley general de derechos de niñas, niños, adolescentes que establece muy claramente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, el gobierno, sus instituciones, pero también habla de la corresponsabilidad en el sentido de que las familias, las escuelas y las comunidades escolares y la sociedad toda son responsables de niñas, niños, adolescentes. Es decir, tenemos que transitar hacia otra mirada que supere la idea de que niñas y niños le tocan a sus papás y a sus mamás, ¿verdad? En tanto hijas e hijos lo son, pero como seres humanos nos tocan a la sociedad toda, ¿no? Y son responsabilidad de toda la sociedad. Y en ese sentido, medios de comunicación, pero también el sector privado, ¿no? Yo creo que ahí hay que recordar el deber de las empresas, o sea, la desigualdad y la pobreza que viven nuestros países no es un fenómeno meteorológico, ¿verdad? Así como que, ay, así llovió este año.
Pues no, son también consecuencia de malas decisiones que han concentrado la riqueza en pocas manos y extendido la pobreza en las poblaciones. Y cuando hablamos de los efectos que puede tener el cambio climático en la gente que vive en la ladera de la montaña, pues también estamos hablando de la responsabilidad, de la corresponsabilidad que las empresas deben cuidar y atender. Y hay además lineamientos muy claros para esto sobre el quehacer de empresas y derechos humanos también, ¿no? Y pienso que también otros de los actores como sociedad, digamos, las personas de a pie que vamos caminando, nuestras tías, tíos que escuchan esto, un deber que sí tenemos y que además está en nuestras manos es ir superando gradualmente el adultocentrismo, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, no preguntarles, no consultarles, no tenerles en la mira, es también el resultado de toda una dinámica social en nuestra región y es global además, ¿no? En donde niñas y niños, pues mira, este es un tema de adultos, mejor hazte a un lado, calladito te ves más bonito, entonces mantener siempre este adultocentrismo como forma de vida, como forma de organización, tiene después sus consecuencias como en efecto mariposa, ¿no? Digamos que no a la hora de la cena, en las decisiones que se toman en los hogares, en las familias, no tomar en consideración la voz de la niñez es algo que después se va replicando en otros órdenes hasta que dejamos de oírles, de integrarles, de verles y de tomarles en cuenta en la prioridad. Entonces eso es algo que sí está en las manos de todas las personas. Sí, que expresen y que los escuchemos, ¿verdad? Bueno, ahora queremos abrir la sesión para preguntas de nuestra audiencia. Tenemos pocos minutos y muchas preguntas. Tania y Jorge, que puedan responder puntualmente para que puedan, para que podamos responder a todas las inquietudes. Entonces, Tomasa Bullocks pregunta, y es una pregunta para Jorge. Me interesa mucho la alimentación y desponsorización de los alimentos. Acabo de regresar de Guatemala y observé el nivel desmedio del consumo de bebidas gaseosas azucaradas o carbonotadas y a la par el incremento de diabetes en la población. ¿Crees que hay algún intento de reducir esto? Bueno, difícil pregunta porque debe tener muchas respuestas. Miren, lo que nosotros hemos intentado hacer es formar a madres, madres principalmente con con niños pequeños de la primera infancia. Y estas madres lo que hacen es compartir sus conocimientos con otras madres. No somos nosotros como institución los que llegamos digamos, como a impulsar un ritmo de comprensión y un ritmo de comportamiento y práctica, sino que son las mismas madres, digamos, que están compartiendo esos sus conocimientos. Entonces lo que hemos hecho es dividir, digamos, como dos bloques, madres guías, madres comunitarias, que se ayudan entre ellas, digamos, a generar una mejor comprensión acerca de la buena alimentación, la salud de higiene, la nutrición. eh, y esto ayuda mucho principalmente en el área rural. Nosotros nos concentramos ahora más en el área rural porque es una de las regiones más abandonadas. eh, y nos hemos dado cuenta que en la medida en que uno genere espacios de organización y participación en lo comunitario o en lo rural, la gente lo aprovecha mucho. Hay un aprovechamiento muy grande de eso. Y principalmente las mamás se están dando siempre de sí. Nosotros hemos visto que hay mucha más apertura y sensibilidad de parte de las mamás, por supuesto, que de los papás. A las mamás se les asigna casi la total responsabilidad de todo lo que le pasa al niño, si se cae, si no come bien, si está desnutrido, eh, si está consumiendo comida chatarra, es porque la mamá. Entonces, digamos, es una percepción o una cosmovisión un poco coja, digamos, pero nosotros la aprovechamos, ¿no? Porque generalmente la mamá está muy cerca del chico y además un poco por la visión social que hay en Guatemala en la que a la mamá se le asignan roles de cuidado y al papá roles de proveedor, ¿verdad? Entonces aprovechamos mucho esa parte. Eso es lo que hemos hecho porque eh, acercarnos también a autoridades como el Ministerio de Ganadería, Alimentación, Agricultura, Ganadería y Alimentación, también a otra secretaría que tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, también al Ministerio de Desarrollo. Hemos intentado acercar a esas instituciones a las comunidades.
Eh, y ahí hemos impulsado algunas cosas bonitas como los famosos huertos familiares, huertos comunitarios o huertos escolares, que parece una idea repetitiva, digamos, pero que a nosotros nos ha funcionado bien porque al final se termina siendo como el enlace. Hemos agregado algunas cosas extras como el famoso banco de semillas. Los bancos de semillas nos ayudan un poco a diversificar, a recuperar algunas especies nativas. Esas son cosas que nosotros hemos hecho ahí, formación, mucha formación, em, a líderes comunitarios, a madres, principalmente casi todo el dinero se va en nuestras madres, eh, y el acercamiento de las autoridades a esas madres formadas o a esas comunidades olvidadas. Nosotros hemos consolidado en PAMI una ruta muy sencilla de formulación de política pública, es muy sencilla, realmente yo creo que debe funcionar hasta en Suecia, aunque son diferentes realidades. Es muy sencilla y participativa. Y también eso hemos impulsado, ¿verdad? Documentos en los que a las personas se les eleva la autoestima, porque hay un documento de planificación con presupuesto muy bien hecho, digamos, y que se presenta a la autoridad y a veces la autoridad lo financia. Mm, Eso, básicamente eso. Muchas gracias. Para ambos, ¿cómo abordan tanto en Guatemala como en México el enorme problema de la corrupción estatal que afecta la inversión social y ecológica? No, bueno, eso es otro webinar. Nos están picando para otro webinar. Por supuesto, tiene que haber una acción muy decidida por parte de la autoridad para detenerla y detener la cadena de la impunidad, de la corrupción, perdón, tiene que ver también con detener la impunidad. Es decir, que cuando estos casos son denunciados, sean investigados con diligencia y no queden en la impunidad, porque eso es lo que lo que sigue alimentando a la bestia, ¿no? Eso es lo que lo posibilita. Creo que también la exploración, y es interesante la pregunta así como en términos regionales, la exploración de esas redes de macrocriminalidad también es algo que se tiene que empezar a abordar y tiene que ser parte de los diálogos desde el multilateralismo, ¿no? Es decir, em, la, la, la corrupción a veces funcionando en favor de no solo en favor de, sino a veces patrocinada por las grandes redes criminales transnacionales, pues es algo que a veces está limitando la toma de decisiones de los países, ¿no? Y no solamente las redes de macrocriminalidad, como lo que podamos imaginar de crimen organizado, narcotráfico, sino a veces también la actividad criminal que pueden estar desarrollando las grandes empresas, por ejemplo, esas que ponen esos alimentos de los que hablaban ahora, esos alimentos y esas bebidas que los colocan en las comunidades más pobres, tomando ventaja del hecho de que no van a poder acceder al agua potable, de que van a generar posibilidades de mayor asequibilidad y elementos, no se le puede decir alimentos, elementos de consumo más baratos, es también una de las actividades que tienen que desenraizarse de la corrupción. Sabemos que en muchos de nuestros países la posibilidad de que estas marcas, de que estos productos estén ahí presentes, tiene que ver con haber untado, con haber suavizado el oído de las autoridades que no emiten reglamentos de control de la presencia de estos productos en las escuelas, en las comunidades, etcétera, y no crean que es una cosa que está tan desvinculada, ¿no? Los problemas de alimentación. El Comité de los Derechos del Niño lo preguntó este año para México. ¿Cómo es posible, y sé que para Guatemala también puede ser esto, cómo es posible que hayamos pasado de tener niñez y adolescencia en desnutrición a ahora tenerlas en malnutrición, con obesidad, con diabetes, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí también hay corrupción y actividad ilícita. Jorge, ¿quieres elaborar un poquito en eso? Ay, yo creo que ya lo dijo todo Tania. Yo solo voy a decir idem. Em, sí, miren, yo concuerdo mucho con Tania cuando plantea el tema del control, ¿verdad? Del control económico. ¿Quién tiene el control económico en el país? Y quien tiene el control económico tiene el control del poder formal, el poder real y el poder formal, ¿verdad? Entonces, si no hay una apertura de esos dos controles, político y económico, eh, mm, esto va a ser como muy difícil y sí, yo coincido también en que debe ser parte de otro espacio de reflexión.
Nosotros en Guatemala hablamos de que, por ejemplo, en los años 70, 80 y 70 para atrás, había un dueño del país y era cabalmente los ricos tradicionales, la famosa oligarquía de la que se habla. Pero ahora mismo el país del poder está dividido en tres. Están siempre esos ricos tradicionales, están los nuevos ricos que surgieron a partir de la dinámica eh, comercial a principios de los 80, pero también está el crimen organizado. Entonces ellos se están repartiendo, digamos, como las, las ganancias, se están repartiendo a la población, se están repartiendo eh, la riqueza en el país, ¿verdad? Son tres. Entonces uno tendría que hacer casi que acuerdos con tres diferentes actores para poder plantear, em, digamos, como un debilitamiento de la corrupción. Em, También en Guatemala últimamente ha sido como muy recurrente el tema del debilitamiento de uno de los poderes, ¿verdad? Del poder judicial. Entonces eso es clave, ¿verdad? El fortalecimiento de los tres poderes en función de la persona, en función de a las personas a las que se deben. Pero realmente los poderes responden a determinados grupos de poder económico, político y bélico, ¿verdad? Quien tiene el control económico también tiene el control, tiene el monopolio de la violencia. Em, entonces, una de las cosas podríamos plantearlo, digamos, como en términos de esperanza, el fortalecimiento del sistema de la justicia. Eso podría ser algo que nos ayude. Otra cosa es la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros en lo local hacemos cosas como auditorías sociales las, em, de los programas, de los mandatos, incluso de los discursos que a veces hacen las autoridades. Y esto nos ayuda, digamos, como a evidenciar cómo está la situación. Eso podría funcionar un poco. Y también la promoción de la cultura de denuncia de la población, pero en una población tan olvidada, eh, tan ignorantizada, yo no sé si se puede decir esa palabra, pero yo me la voy a inventar ahora, ¿verdad? Que no depende de ellos, sino depende cabalmente de todo el sistema social, entonces es difícil que ellos vayan asumiendo responsabilidades, vayan asumiendo acciones que digamos como que ayude a esa parte. Y además, lo que también estaba diciendo un poco Tania, el tema de la impunidad, ¿verdad? ¿Cuánto pasa para que a mí me atiendan una denuncia? Entonces eso tiene que ver con impunidad. Lentitud de los procesos, pero también tiene que ver con impunidad. Eh, y por supuesto, lo que todos quisiéramos, ¿verdad? La reducción de la violencia o del combate al crimen organizado. Eso sería otro elemento, pero no se ve imposible. Sí, muchas gracias. Megan Macon pregunta, bueno, o comenta, muchas gracias por compartir estas ideas tan importantes. ¿Nos pudieran contar de ejemplos, metodologías para incorporar a la niñez y juventudes en toma de decisiones, ya sea para adaptar nuestras estrategias como organizaciones o para generar propuestas de políticas públicas sobre las vulnerabilidades particulares ante la crisis climática? Seguro. Ese también sería otro webinar muy bonito, participación de niñez y adolescencia, pero le paso al colega que lo preguntó el tip en la página de Redim, derechosinfancia.org.mx, eh, Derecho Infancia México, perdón. Tenemos una serie de documentos con metodologías construidas desde el quehacer, desde las organizaciones, y también algunas construidas con niñas y niños sobre cómo incorporar esto, ¿no? Lineamientos, buenas prácticas sobre participación de niñez y adolescencia. Y bueno, yo he aprendido en este camino que en realidad, claro, al ser un tema un poco nuevo y que por supuesto tiene que ser cuidado, ándenle, ahí están poniendo el infancia cuenta. Este, a veces pensamos que debemos de tener claves muy precisas o conocimientos casi de psicología infantil para hacerlo, y les diría que al andarse hacia el camino, o sea, no hay nada mejor para incluir a niños y adolescencia que empezar a hacerlo. Y si nos equivocamos en el camino, pues damos un paso atrás para dar otro adelante, pero lo que yo animaría es un poco a ir haciendo pequeños ejercicios
de incorporación de sus miradas y no solamente de participación, y aquí hay un principio importante, la participación tiene que ser protagónica y sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? No se vale decir, ah, sí, yo le voy a preguntar su opinión en un cuestionario a niñas y niños o con la herramienta que se decida y después me quedo con esa información diciendo, wow, qué tiernos son o qué chispa o qué inteligentes. No, su participación tiene que ser usada para la toma de decisiones y orientada a cambiar lo que ellos quieren. Un poco lo que todos nosotros queremos ya con ciudadanía plena cuando elegimos o votamos por alguna cosa u otra. No es que queramos que a la gente allá afuera le interese nuestra opinión, queremos que se tome en cuenta para las decisiones. Entonces, un poco mantener eso, ¿no? Y otro, empezar a incorporar pequeños ejercicios de participación desde lo más sencillo, desde lo más doméstico, ¿no? A la hora de la cena, hacer pequeñas asambleas familiares en donde coloquemos la voz en chicas y chicos. De lo que viste hoy, ¿qué más te preocupó? ¿Qué lección podemos tomar de esto? Y que también en esos espacios, desde el hogar, pero también desde la comunidad o en las asambleas escolares, que la toma de decisiones sea progresiva, ¿no? No quiere decir con esto que, ay, ahora, porque a veces nuestro pánico adultocéntrico nos da para decir, claro, ahora resulta que los niños van a votar por quién va a ser la directora de su escuela. No, no es así, pero sí que poco a poco las decisiones que tienen que ver con su entorno puedan tomar en consideración sus opiniones, sus recomendaciones, sus temores, pero también sus buenas ideas. O sea, la gran maravilla en este camino es que cuando uno se abre a la posibilidad de que niñas y niños hablen desde cómo organizamos el turno para levantar los platos o para decidir qué se cena, para cocinar qué se cena, hasta qué deberían de tomar en cuenta los nuevos candidatos y candidatas que están pidiendo que se vote por ellos, la cantidad y la luminosidad de sus propuestas es algo a lo que ojalá nos abriéramos con menos miedo adultocéntrico y con más ganas de maravilla para el futuro. Pues ya está bien, ¿no? De que solamente el mundo adulto sea el que decida un mundo en el que, pues en unas décadas a nosotros no nos va a tocar vivir, les va a tocar a ellos. Bueno, siguiendo un poco la idea de Tania también en nuestro sitio web, ahí voy a ponerlo en el chat. ¿Dónde está el chat? Eh, disculpen, es que Sí, no ya sé lo si... pusieron para mí, ¿verdad? PAMI, ajá, Ujú. y hay una parte de material, y ahí donde hay material también tenemos algunos documentos que hemos producido a partir de la práctica que hemos generado, es decir, no son teóricos, sino que surgen a partir de lo que generalmente hacemos. Y ahí hay algunos manuales o folletos o módulos de formulación de política pública que pueden ayudar fácilmente, bueno, no sé si fácilmente, pero sí pueden ayudar, digamos, a repensar un poco la práctica en relación a las políticas públicas. En Guatemala hay una ley que se llama Ley de Consejos de Desarrollo que plantea que hay una organización comunitaria, y esta organización comunitaria puede elevar cosas a lo municipal. Ahí está la organización municipal. Esta organización municipal puede elevar cosas a lo departamental, luego a lo interdepartamental y luego a lo nacional. Es decir, en la lógica de arriba para abajo es de exigencia y en la lógica de abajo para arriba es de respuesta. Entonces nosotros, y son, digamos, como espacios de adultos, ¿verdad? COCODES, Consejos Comunitarios de Desarrollo, COMUDES, Consejos Municipales de Desarrollo, donde participan diferentes actores y sectores. Y en el COMUDE es donde se deciden o se implementan o se aprueban, donde participa también el alcalde, donde se aprueban proyectos para el municipio, proyectos o políticas. Ese debería ser el espacio. ¿Verdad? De donde se puede hacer eso. Y nosotros lo que hemos hecho con los grupos de chicos y chicas es que cuando los acompañamos, hacemos toda una formación ciudadana y política, no es una formación de, digamos, son contenidos que no les dan en la escuela, ni tampoco en sus familias, digamos, y por eso les interesa mucho. De hecho, algunos de los chicos que hemos formado nosotros luego han querido ser alcaldes cuando ya están mayores, han querido ser alcaldes de sus municipios o han formado parte de las oficinas de niñez, municipales de niñez, ¿verdad? O los han tomado en cuenta los alcaldes para que formen parte de su grupo de técnico y político de trabajo. Entonces les damos mucho contenido de eso, de la organización para la acción, de la organización para la exigencia. Y hemos hecho algo en esos comunes, porque en los comunes le exigen a los grupos
que presenten, digamos, como un documento legal para ser reconocidos y tengan voz y voto. Entonces, nosotros a veces lo que hemos hecho es pagarle a un abogado que llegue y diga, miren, estoy presente con 20 chicos y los 20 chicos se llaman tal cosa y se llaman organizados por el cambio, no sé, y está conformado por tantas personas de tales edades y sus objetivos son estos. Y a veces ese documento lo presentamos al Comude y el Comude los acepta. Ah, sí, son una organización legal, pero realmente no es legal, sino que simplemente estamos diciéndole a un abogado que se haga presente en una reunión. ¿Verdad? Así hemos encontrado esos mecanismos para que los acepten. Entonces ellos llevan todo el discurso de derechos. A veces yo pienso que tienen mucho más conocimiento de la ley específica de niñez, como estaba diciendo Tania hace un momento, ¿verdad? Que hay una ley de niñez que se llama Ley de Protección Integral, y también de esas leyes que impulsan la organización y participación, porque esos son los contenidos que nosotros damos. Así hemos logrado nosotros, digamos, como hacer ese involucramiento activo de los chicos y chicas en toma de decisión. Y así muy rápido, disculpen, yo sé que hay poco tiempo, pero muy rápido, yo siento que uno tiene que tener una actitud permanente de escucha. En sus casas no los escuchan, sus maestros no los escuchan, pero nosotros como sí los escuchamos, quieren estar con nosotros. Y lo último, también hemos hecho cosas con docentes. Hay un mandato desde el reglamento de los docentes, desde la ley de educación en Guatemala, que ellos tienen que impulsar la ciudadanía, pero no lo hacen porque no tienen contenido. Para ellos la ciudadanía es que los chicos barran el aula. Entonces, hemos promovido entre un grupo de docentes sensibles que ellos posibiliten la ciudadanía de los chicos y chicas. Esa es otra cosa que nos ha funcionado. Muy fácil. Rápido. Muchas gracias, Jorge y Tania. Podemos cerrar aquí. Creo que nos podemos llevar también a la casa el día de hoy de escuchar más a los jóvenes y de realmente a implementar sus ideas de ellos. Pedimos disculpas por todas las preguntas que fueron muy interesantes, pero que no alcanzamos a abordar. Con esto concluimos la conversación. Les agradecemos a Tania y a Jorge por sus aportes en este tema tan importante y agradecemos la participación de la audiencia. Nos quedamos con ideas, preocupaciones y reflexiones sobre las condiciones de vulnerabilidad de la infancia, niñez y adolescencia en Guatemala y México y cómo les impacta el cambio climático y el desplazamiento forzado. Queremos insistir en la necesidad de poner el acento en las vulnerabilidades entrecruzadas. Antes de terminar, les quiero invitar a nuestra próxima sesión de la serie de webinars enfocada en las vulnerabilidades que afectan a las personas adultas mayores. El próximo 11 de septiembre compartimos en el chat el enlace de la inscripción. Muchas gracias, Jorge y Tania. Un placer haber estado con ustedes. Un abrazo. Gracias.